Vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Cómo están esos ánimos en esta mañana? Y quiero animarles a buscar en segunda carta a los Corintios, el capítulo 6. A segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Esta semana estuvimos trabajando en la radio y nos tocó hacer reportajes a unas cantantes muy famosas de Cochabamba y entonces pero sí con ustedes voy a compartir este tema, evitando los contagios, De eso quiero hablar con ustedes en esta mañana, evitando el gran contagio. Observe por favor ahí en la escritura, en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 14. Algunos de ustedes ya han leído alguna vez este pasaje, pero hoy van a estar descubriendo algunas cosas aquí. Por muchos años usé este pasaje en conferencias y aún en algunos de los pequeños libros, hablando sobre la separación bíblica de la sana doctrina, pero también el pasaje tiene otro trasfondo, otro costado, del cual vamos a intentar sacarle provecho en esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14, dice el apóstol Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta porción, hermano, fue escrita a una iglesia muy conflictiva. Una iglesia que cuando comenzamos a sacar cuentas tenía todos los dones, pero también tenía todos los problemas que puede imaginar. En el día de hoy, en los cultos modernos, en los cuales se ve desorden, la gente le llama a eso corintianismo, porque toman del estilo de vida que tenía esta congregación. Todos los problemas, todos los desórdenes, corintianismo. Era una iglesia donde había disputas por el poder espiritual. Muchos pretendían su lugar en el púlpito, su lugar de trascendencia dentro de la congregación. Se había despertado una idolatría por predicadores. Algunos querían a Pablo, otros querían a Pedro, que figura con el nombre de Cefas, y otros querían a Apolos, un poderoso predicador. Muchas de las conductas de ellos, muchos, eran notorias, eran mundanas y eran carnales. Y Pablo les dice: yo no pude hablarles a ustedes como espirituales, tuve que hablarles como niños en Cristo. Los hermanos tenían sus conflictos y en vez de que alguien espiritual sentara a las partes a hablar, aconsejando con la palabra de Dios, no, iban a los tribunales y ventilaban los asuntos internos de la iglesia en los tribunales humanos. Y Pablo les decía: ¿no hay un entendido entre ustedes? Alguien que pueda discernir. Eran gente que conocían la doctrina de los sacrificios,
Y aquellas cosas que sacrificaban a ídolos, la gente los comía y era un grave pecado. Otros tenían problemas con la bebida, aún en la cena del Señor. Se excedían de copas, se emborrachaban algunos. Era tremendo. Eran inmorales en muchos aspectos, hasta el punto tal que en la carta del capítulo 5 de la primera carta, había un muchacho que tenía relaciones con la mujer de su padre y nadie decía nada en la iglesia. Una iglesia que tuvo los mejores predicadores. Esta es la única iglesia donde se produjo el desorden del don de lenguas, que hasta muchos hoy siguen usando eso, pensando que era algo vigente. Esta iglesia tenía problemas con la forma de ofrendar. Se les tuvo que instruir en todo. Tenían dudas acerca de la resurrección. Bueno, ya le conté una cantidad de problemas que había, pero había otros más si usted los busca. Y entonces en esta porción que nos ocupa en esta mañana, Pablo trata de cortar por lo sano, diríamos aquí, de evitar que el contagio siga en aumento, de establecer un remedio para aquella congregación que va a ser medicina para nosotros también. Entonces había que establecer algunos principios, así como usted y yo necesitamos establecer principios bíblicos firmes para agradar a Dios, porque si no nos volvemos cristianos a la deriva, cristianos que andamos deambulando, que no estamos firmes en la fe, porque no estamos siguiendo de cerca los principios de la palabra de Dios. Y Pablo parte en una base, en esta enseñanza, y les dice, no deben ustedes unirse en yugo desigual con los incrédulos. En esta porción es el primer principio que le transmite. Y eso es algo que nosotros no debemos perder de vista, porque esa enseñanza es inalterable, quiere decir que no cambia. Pasa el tiempo y ese principio no cambió. Todavía Dios sostiene esa doctrina que sus hijos no pueden unirse en yugo desigual con un incrédulo. Lo primero que nos viene en mente es el matrimonio. Un hombre creyente no puede unirse a una mujer incrédula. Una mujer creyente no puede unirse a un varón incrédulo. Aunque alguien diga, pero ya lo traeré a la iglesia y ya se convertirá, el principio no puede cambiar, dice, no os unáis, dice el Señor. No hay ninguna condición, es un no rotundo. Porque esta palabra contagio habla de la presencia de una infección. Y Pablo quería evitar el contagio del error en esta congregación. Impedir que avance ese contagio. Una infección que iba a enfermar más el cuerpo, la familia cristiana. Un contagio es una transmisión de una enfermedad. Y aquí cuando Pablo y cuando Pedro y cuando Apolos tuvieron su tiempo en la congregación, la gente empezó a tener simpatía por los falsos maestros, por personas que hablaban cosas que sonaban como bonitas, cosas que nunca ponían en aprieto a la congregación. Prédicas que eran cuchillos que nunca llegaban al hueso, no eran como los predicadores originales, Pedro, Pablo o Apolos. Estos eran como una especie de poetas, de gente que les endulzaba la oreja, como hacen los predicadores de hoy, que le dicen que usted es lo más grande para Dios, que usted es el hijo del gran rey, que usted es próspero, y le dicen tantas cosas bonitas. Es lo mismo que dicen las vendedoras mundanas en la feria, mi rey, mi papito, mi amor, ¿qué te vendo, qué te doy? Y le miman todo eso. ¿O no han ido los varones a la feria? Y uno va viejo y panzón y dice, hermoso, ¿qué te vendo hoy? Aquí estoy para servirte. Y le salen así. Y esos predicadores eran así, le decían cosas para encantarle a la gente.
para hacerle sentir bien. Y la palabra no era nada más que una rascadita de oído. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que en los postreros tiempos, en estos días que estamos viviendo nosotros ahora, eso iba a volver. Y la gente iba a tener comezón, es la palabra que usa Pablo, de oír la palabra. Rascaditas nomás así, ¿no? Hermanos, dice Pablo, no debe unirse usted en yugo desigual con los incrédulos. Y algunos dicen, debe ser eso una doctrina nueva. No, es una doctrina antigua, es tomada del Antiguo Testamento. Y una de las enseñanzas que Dios marcó esa doctrina en el Antiguo Testamento empezó con un ejemplo de la agricultura. Observe esto, no pierda este capítulo porque vamos a volver a un paso aquí. Pero le voy a llevar a un espacio del Antiguo Testamento de donde Pablo toma este principio en el libro de Deuteronomio, el capítulo 22, versículo 9, para que usted note que esto no era una enseñanza nueva, era una enseñanza antigua. Y Pablo tomó de aquí este ejemplo, este principio, Deuteronomio, el capítulo 22, versículo 9. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Primer principio, dice, no debes sembrar semillas diversas. Si tienes tu terreno y sembraste sandía, es sandía nomás. Si sembraste zapallito, es zapallito nomás. Si sembró soya, es soya nomás. No meta otra semilla, porque entra en una zona de riesgo de perder todo. No se una en yugo desigual con el incrédulo, porque el impío, el que no tiene temor de Dios, va a influir en su vida. Y le va a sacar del camino del Señor. Y le va a sacar de la casa del Señor. ¿Cuántas veces en estos 40 años de ministerio vinieron mujeres jóvenes a presentarme su famoso príncipe azul? Y cuando preguntaba, era muy repetido eso. ¿De qué iglesia es él? No, él no va todavía. Pero ya va a ver que va a venir aquí. Los muchachos le van a invitar a jugar al fútbol. Le van a invitar los viernes para el asado. Ya vendrá algún locro y cosas así me decían. Finalmente el príncipe azul nunca más lo vimos y a ella tampoco la vimos. Y esa historia se volvió a repetir. Pero el problema comenzó en la desobediencia a la palabra que Dios dice, no debes unirte en yugo desigual con el incrédulo, no plantes dos semillas, no pueden juntarse dos cosas diferentes. No pueden ser dos cosas diferentes. Ese mismo ejemplo no lo vamos a ver ahora porque quiero seguir aquí, pero en Levítico 19, verso 19, dice la misma enseñanza. No es que es tan solo una parte del Antiguo Testamento. Levítico 19, 19 repite. Pero seguimos acá de Deuteronomio 22, versículo 10. Dice, no ararás con buey y con asno juntamente. O lo haces con dos bueyes, o lo haces con dos asnos. Hijo de Dios, no te unas en yugo desigual con el incrédulo. ¿Ve de dónde toman los predicadores del Nuevo Testamento sus ejemplos para dar enseñanzas? De la palabra de Dios, de los principios que Dios estableció. ¿Dos semillas diferentes en el mismo lugar? No. ¿Un buey y un asno arando la tierra juntos? No. Pero también hay un ejemplo para ustedes del rubro, porque después dice, el pastor no es claro cuando predica, a veces no le entendemos. Le voy a hablar con términos del rubro de ustedes, para que aprendan el principio. Versículo 11. Dice, no vestirás ropa de lana y lino juntamente.
No vestirás ropa de lana y lino, o todo lana o todo lino. No haga mezcla rara, no haga cosas raras. No se una en yugo desigual con el incrédulo. El principio está bien marcado. Ahora mire, hermano, una alianza de un cristiano y un mundano, puede quizás haber algún caso que alguien diga finalmente el mundano se convirtió y aquí está. Puede haber alguno por ahí. Pero generalmente ese es como el paño nuevo en el vestido viejo. Decía el Señor, no haga eso, porque eso tira y se vuelve a romper, más grave todavía. Hermano, la Biblia abunda de ejemplos. Pero nosotros decimos, pero esa no era una enseñanza ya para 2000 años atrás. Dios no cambió la manera de ver el mundo, Dios no cambió la manera de ver el pecado, Dios no altera sus principios todavía. Él dice, no se una en yugo desigual con el incrédulo. Y algunos tienen que dejar de ser tan vanidosos y no discutir con Dios, porque si Él lo dice, Él sabe por qué lo dice. Y el impío comienza a dominar, a influenciar en nuestra vida. El que vino a la iglesia traído por la hermana, 2 domingos, 3 domingos, después se la llevó a un asado, después se la llevó a un baile, a una fiesta patronal y terminaron en el mundo. Y todo comenzó por no respetar el principio de la palabra de Dios. Un predicador de muchos años atrás, siglos atrás, decía él así. Dice, el barco siempre tiene que estar en el agua, pero el agua no puede estar adentro del barco, porque ¿qué sucede? Se hunde el barco. No se una en yugo desigual con los incrédulos, evitando el gran contagio. La iglesia de Corinto, y nosotros tenemos que agarrar esa lección. Los mayores, los padres, los abuelos, transmitir a los de nuestra sangre que nos siguen, es un principio de Dios. Comienza por la agricultura, pasa por los animales, pasa por lo textil. Dios lo explica de diferentes maneras. Hay una separación, la línea divisoria la pone Dios para nuestra conveniencia, para nuestro provecho, para evitar que nos lastimemos en la vida. Y entonces ahora Pablo le va a enseñar a esta iglesia 5 principios y él usa 5 sinónimos. Esa palabra sinónimo quiere decir algo que es lo mismo, pero en otro término. Eso es un sinónimo. Y él va a usar aquí 5 palabras, 5 sinónimos, porque le va a transmitir 5 principios para que ellos atiendan y entiendan. Y qué curioso que eso es para nosotros también, para que atendamos y entendamos. Ahora leemos de nuevo todo el pasaje para resaltar los sinónimos y comenzamos a analizarlo. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 6. Después que le dice que no se une en yugo desigual con el incrédulo, lo primero que él le dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La palabra compañerismo, un día lo expliqué, es la raíz de la palabra koinos, que es la palabra comunión. Así que esos, los políticos, y en Bolivia a veces se llaman así, principalmente los de la izquierda, ese es mi cumpa, mi cumpa. Es alguien de la misma militancia, de la misma creencia, del mismo partido. Ahí viene la palabra compañerismo, koinonía, comunión. Dice él, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Eso ya lo veremos. Note la palabra compañerismo. En segundo lugar, él le dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Comunión, unión común, algo que nos une, una misma cosa que nos une. Compañerismo, ahora usa la palabra comunión. Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ya revisaremos ese asunto. Versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial?
Note la palabra, concordia. Primero comenzó allí con la palabra, ¿cuál dijimos primero? Compañerismo. Segundo, comunión. Tercero, concordia. Ya después les voy a explicar de dónde viene esa palabra, concordia. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay? ¿Notan que son sinónimos? Significan las mismas cosas. Compañerismo, comunión, concordia, acuerdo. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y en un lugar por ahí se lo dije a los 5. Ahora vamos a empezar a analizar. Ahora vamos a empezar a revisar estos pasajes. Lo primero que él dice aquí, después de no unirse en yugo desigual con los incrédulos, dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ve que me faltaba uno, el de la luz y las tinieblas, pero ya lo vamos a ver. Dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Bien, hermanos, estamos ahí en ese punto. Dice la palabra, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La palabra injusticia es una opresión, es sentirse uno apretado, oprimido. La palabra injusticia se aplica a la esclavitud. Todos necesitamos ser libres, debemos ser libres, pero es injusto que una persona sea un esclavo. Y la palabra injusticia se refiere también a esclavitud. La palabra injusticia se refiere a maltrato. Lo maltratan porque es blanco, porque es amarillo, rojo, negro, o es alto, o es bajo, o es gordo, lo que le llaman bullying hoy, ¿no? Somos todos iguales. Y cuando alguien sufre un maltrato, eso es un acto de injusticia. Estoy tratando de ilustrar el término para entender qué quiere decirnos Pablo con eso. La palabra injusticia es obrar en contra de lo que está correcto. Lo que es correcto es esto, pero yo voy y hago lo contrario. Eso es injusticia. En un ejemplo de la Biblia, apelando a la memoria de ustedes, decía Isaías 5:20, dice, hay de aquellos que a la luz llaman tiniebla. Eso es una injusticia. Si es luz, llamémosle luz. Y dice, hay de aquellos que a lo dulce llaman amargo y a lo amargo dulce. Es una injusticia. Si es dulce, diga que es dulce, no le llame a eso amargo. Isaías habla acerca de eso. Y hermanos, eso es una injusticia. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 6, y en el versículo 9 y 10, Pablo le dice, ¿no sabéis que los injustos no, ¿se acuerdan? No heredarán el reino de Dios. ¿Por qué los injustos no? Porque van en contra de lo que es correcto, que es la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los injustos? Los que practican injusticia. Que hable la lista de injusticia. Y empieza él ahí a decir, ¿no? Dice los ladrones, los avaros, los que se echan con varones, y empieza a dar toda una serie de personas que van en contra de la justa palabra de Dios. Dice la Biblia, el justo por su fe vivirá. Eso ya lo decía Habacuc, Pablo lo repitió a los romanos, el escritor a los hebreos, capítulo 10, lo dice también, el justo por su fe vivirá. El justo, el que vive conforme a la palabra de Dios, guiado por la palabra de Dios, sostenido por la palabra de Dios. El injusto se para enfrente de la palabra de Dios. Por eso él no puede heredar el reino de Dios.
Trate de mantenerse aquí en Corintios. Y los voy a llevar un momento a Proverbios, capítulo 3 y verso 31. En el libro de Proverbios, el capítulo 3 y el versículo 31, mire cómo dice la palabra. Este texto lo aprendí hace muy poco tiempo. Dice la palabra de Dios, Proverbios 3, verso 31, dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. En el Salmo 73 se acuerda que Asaf dice, por poco resbalaron mis pies por ver la prosperidad de los impíos. No mires el camino del injusto, porque lo vas a ver próspero, lo vas a ver en términos de lo que el mundo le llama un triunfador, un exitoso. Pero ese camino que está recorriendo es un camino de muerte, de perdición. Y la Biblia dice, tú los ves sonriendo, felices a los injustos, nada les pasa, tú haces todo bien y la vida no te va bien. No tienes grandes resultados. Tienes que remar día a día, año a año. Pero al injusto, el que es malvado, parece que todo le va bien. Dice la Biblia, no escojas ninguno de sus caminos. Ninguno de sus caminos. Porque la Biblia anticipa un final penoso para ellos. Nosotros los hijos de Dios tenemos que recorrer el camino de la justicia. Nosotros no tenemos que envidiar a los injustos. Tu vecino de enfrente, los domingos, sale a lavar su auto rojo, le pasa su franelita, le saca brillo, lo perfuma, lo mira, le saca fotos, se hace sacar fotos. Y tú media hora, 40 minutos esperando el 218. Y viste todo lo que hizo el vecino. Y dice, y este debe ser un sinvergüenza. Pero tu final es diferente al de él. No envidies ninguno de sus caminos. No envidies. La Biblia lo dice, no lo envidies. De gracia que nosotros estamos camino al cielo. Demos gracias que nuestros pecados han sido lavados y perdonados en la sangre de Cristo. Demos gracias que somos miembros de la familia de Dios. Resiste la tentación. No te acerques a ese vecino de decirle en el oído, cuéntame cómo le hiciste, yo también quiero. Resista eso. No envidie ninguno de sus caminos. Dice el texto, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No se asocie con esa gente. No se asocie con esa gente. Aunque hayan sido amigos de la primaria, aunque sean de la misma sangre, no se asocie con esa gente. La Biblia se lo advierte. No hay ningún compañerismo, no debería haber, no lo intente porque no funciona, dice Dios. No hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. Un poquito más adelante ahí en 2 de Corintios 6, dice la palabra de Dios, versículo 14, la última pregunta del versículo 14, dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora, usted es de luz, porque ha sido salvo por Cristo. La luz del Evangelio iluminó su alma con salvación. El que no tiene a Cristo está perdido en su pecado. Ahora quiero que pensemos juntos. Y no es por el tema de la salud que estoy yendo lento, sino porque quiero que todos entendamos esto. Porque quizás nunca más en su vida van a escuchar esta enseñanza desde esta óptica. Ahora la pregunta que tenemos que responder es, dice ahí, ¿qué comunión? ¿Qué cosa le une? ¿Qué punto de unión tiene la luz con las tinieblas? Y la luz funciona en un campo y las tinieblas funcionan en otro. ¿A cuántos de nosotros nos pasó un día dormido
Y vino la mamá y encendió la luz. Y, ¡oh, no, mamá! ¿Qué hiciste? ¿No? Qué locura. Estábamos ahí en la oscuridad. Nos encendió la luz. Sí, me levanto, pero apaga la luz, mamá. Porque la luz tiene su campo y las tinieblas tienen su campo. Esto no se junta. Entonces Pablo le pregunta a los hermanos de Corintios, ¿qué comunión tiene? Porque él está esperando la respuesta que le vamos a dar nosotros aquí y ahora. Ninguna. No hay posibilidad de que haya comunión. Porque usted llega a su casa y está todo oscuro y enciende la luz y la luz rompe con el poder de las tinieblas y todo queda iluminado. No se juntan. ¿Es una o es lo otro? ¿Qué quieren hacer los cristianos? ¿Quieren juntar? Dice, yo ando en la luz, pero un poquito de oscuridad, me gusta todavía. Otra vez, no se vaya de aquí, pero acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 19. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19. Y después le voy a dar un versículo para que lo memorice. Y se lo voy a tomar de examen un día al versículo. Le voy a complicar la vida con ese versículo. Pero vamos a aprender la lección. Mire aquí, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19. Está hablando el Señor Jesucristo y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y mi pregunta a ustedes es, ¿por qué no amaron las dos cosas? ¿Por qué no amaron la luz y por qué no amaron las tinieblas, las dos cosas? Que no se puede las dos cosas juntas. Es una o es otra. Y usted dice, pero a mí me gusta la luz, pero simpatizo un poquitín, algo de tinieblas. No, es una cosa o la otra, no puede haber compañerismo. Y entonces dice aquí el Señor, dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Las cosas malas, la gente busca hacerlas en la oscuridad, donde no se ve. Y la gente ama ese estilo de cosas, porque no quieren estar en la luz, no quieren estar expuestos. Pero qué curioso, la Biblia dice que nosotros somos hijos de luz. No sé si fue hermano José, ¿quién leyó hoy aquí? 1 Tesalonicenses 5 que se leyó. O alguien mencionó. Ahí en ese capítulo habla de este tema de la luz. Nosotros no estamos a oscuras. Hermanos, dice el Señor que algunos amaron las tinieblas porque sus obras eran malas. Y la gente todavía está en esa trampa, en ese engaño, en esa pretensión de que la oscuridad le encubrirá su pecado. A mis ojos, que soy corto de vista, pero a los ojos de Dios no, Él ve bien. Y no hay ningún pecado que se pueda esconder en las tinieblas. Todo está a la vista de Dios. Todo está a la vista del Señor. Y los hombres aman las tinieblas porque ahí nadie les juzga. Porque todos están bajo el mismo amo que es Satanás. Todos son practicantes de los mismos pecados, de los que se acostumbran en tinieblas. Pero cuando un hijo de luz, un hijo de Dios hace un pecado, la conciencia le lastima. La convicción espiritual, doctrinal que tiene, le hace saber eso que estás haciendo es pecado, está mal, está incómodo en el lugar. Un cristiano en el mundo, en una actividad mundana, se siente mal. Dijo la cantante famosa otros días, dice, quiero enseñarla a bailar. Le dije, yo no bailo, le dije. Cuando terminamos el reportaje, yo le empecé a predicar y le regalé un libro mío
Y ella me dijo, ¿cómo se puede ser feliz? Me dice, ¿es usted feliz? Le dije, la felicidad tiene muchas definiciones, pero un hombre puede ser feliz cuando está dentro de lo que es la voluntad de Dios. Y entonces uno siente, y comenzamos a hablar ahí de eso. Pero yo podría decir, enséñeme unos pasitos ahí. Y le muestro después el video a los hermanos en la iglesia. Pero yo soy un hombre de la luz. Yo tengo que ponerle el límite. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, no podemos pasar. Hermano. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice Pablo. Y nosotros desde aquí le respondemos al hermano Pablo. Ninguna. Ninguna. Y ahora este es el texto que tienen que memorizar y que yo les voy a tomar examen. Mire, antes de ese texto les voy a llevar a otro. Vamos a escuchar un poquito más a Jesús y después le voy a llevar a ese texto. Aquí en Juan también, pero capítulo 12. Ahí estoy recordando algo que dijo el Señor Jesús muy importante. San Juan, el capítulo 12, versículo 35. San Juan, el capítulo 12 y el versículo 35. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y cuando los hermanos erran el paso, cuando los hermanos se equivocan el camino y dejan de andar en la luz y se van a las tinieblas, están allí perdidos, no saben a dónde van. Pero cuando estamos en la luz, vamos en un rumbo cierto. Somos seguidores de Jesús. En Juan 8, verso 12, hay varios pasajes que el Señor Jesús habla y dice que Él es la luz del mundo. Pero también Jesús dijo, y vosotros sois la luz del mundo. Cuando habló que éramos la sal de la tierra, también dijo, y vosotros sois luz del mundo. ¿Y por qué somos luz? Porque Él es luz. ¿Y por qué andamos en luz? Porque Él anduvo en luz y nos enseñó cómo andar en luz. ¿Y por qué andamos en luz? Porque el que anda en las tinieblas no sabe a dónde va. ¿Usted quiere andar perdido o quiere andar en un rumbo cierto? Alguna vez lo conté, hace unos cuantos años íbamos rumbo a otra, lo que era la iglesia que yo pastoreaba. Y hay un lugar ahí frente al mercado central. Cruzan unas vías, un puente. Y delante nuestro se pone un auto. Y en su ventanilla de atrás tenía algo que me sacó una sonrisa. Decía, no me siga, estoy perdido, decía. No me siga, estoy perdido. Y hoy hay muchos cristianos que lamentablemente uno no los puede seguir porque están perdidos. Dejaron de andar con Jesús, dejaron de andar en la luz. Y se fueron en las tinieblas y Jesús dice, no saben a dónde van. Cuando entramos en nuestra casa en un día de corte de luz, la conocemos ahí, vivimos ahí, y entramos, pisamos el perro, o el gato. Nos movemos ahí, no sabemos dónde estamos, y nos damos justo, andamos de ojota y le dimos con el dedito gordo del pie a la mesa. Ahí está. ¿No? Vamos al baño, sabemos ahí, nos llevamos por delante el inodoro, la cama, muchas cosas, andamos oscuras, andamos en nuestra propia casa, en un terreno que conocemos. Jesús dice, no anden en tiniebla, porque el que hace eso no sabe dónde va. Vamos al pasaje que quiero que memorice. Este es el que le va a ayudar. Efesios capítulo 5. Efesios el capítulo 5. Después cuando se los pregunte, no digan, no, era muy difícil memorizar ese. Me complicó la vida con ese texto. Apréndalo porque le va a sacar de muchos problemas.
Efesios capítulo 5, versículo 11. Efesios 5, versículo 11. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprended. Es más, yo me conformo y creo que eso le va a dar salud suficiente a usted, que aprenda la primera parte del texto, no todo. Que sería, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Suficiente. No hay frutos en las tinieblas. Todo lo que usted haga en la oscuridad, no hay fruto. Y entonces Dios dice, no participéis. ¿Por qué? Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No participe. Aléjese de la sombra, póngase en la luz. Ese es consejo para los noviecitos también, que siempre buscan ahí la oscuridad. Hay que estar en la luz. Amén. Hay que estar en la luz. Seguimos en 2 de Corintios 6. ¿Qué hemos avanzado hasta ahora? No unirse en yugo desigual con el incrédulo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Terminamos de revisar el punto, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguno. Y ahora la otra pregunta en el verso 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Sabe que en el idioma griego la palabra concordia que se usa es la palabra musical, es un término musical? Y cuando volví a repasar esto, me acordé que tengo que escribir un libro sobre esto, solo sobre esto. Y ese libro lo tengo acá, antes que me muera tengo que escribirlo. Es más, por si me muero, agarre el título, se va a llamar La música de Belial. Porque en las iglesias de hoy se toca la música de Belial, no la del Señor. Pero vamos aquí al asunto. La palabra que se usa aquí, concordia, es la palabra armonía, es un término musical. De ahí deriva la palabra sinfonía, que es un acuerdo de voces, una concordancia de voces o de sonido. Dice la orquesta sinfónica. Todos tienen que tocar la misma música, la misma melodía. Cuando alguien toca una nota disonante, ya enseguida el director lo saca así, los compañeros lo empiezan a mirar. Todo tiene que sonar en armonía. Y entonces en la vida espiritual el creyente tiene que estar en armonía. No puede haber ninguna cosa del diablo en su vida. Dice él, ¿qué concordia hay entre Cristo y Belial? La palabra Belial en el Antiguo Testamento era un término referido a varias cosas distintas. Hay muchos pasajes donde se usa la palabra relacionada con Belial. Uno de los términos es perverso. El que le llamaban Belial significaba alguien que es perverso. Nimrod, en el libro de Génesis, era el rebelde, significa Nimrod, el que hizo la torre de Babel con otros sinvergüenza juntos. El rebelde, la palabra Belial, a los rebeldes le llamaban Belial. Esa era la terminología hebrea. Cuando había un corrupto, ese se llamaba Belial. La palabra ganancias se llamaba Belial. Porque había ganancias deshonestas, solo que no voy a entrar en ese tema, había pesas falsas, y Dios condena, en el libro de los Proverbios hay una maldición para los que usan pesas falsas. Usted va al mercado y compra 1 kilo de algo y listo, y va a la otra carnicería y dice, ¿me puede pesar aquí 910 gramos? Me cobró 1 kilo. ¿No? Dios, hermano, aborrecía eso de las pesas falsas, porque las ganancias de eso se le llamaba Belial. Por eso se unía y decían ganancias por corrupción. Ese era Belial en el Antiguo Testamento. Le dije la palabra rebelde, perverso. La palabra inútil. Había una mujer que se llamaba Abigail, una gran mujer, y tenía su esposo que se llamaba Nabal.
Él era un inútil, un necio, se traducía como necio, como inútil. Ese era Belial. Abigail después llegó a ser mujer de David, del rey. La palabra, hermano, Belial en la lengua hebrea significaba alguien o un ser orgulloso, a eso. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, la palabra Belial era todas esas cosas juntas que eran parte de la personalidad del diablo, ¿no? Porque el diablo era eso, perverso, inútil, rebelde, todo lo que vine diciendo, ¿no? Entonces Pablo unificó todos esos significados, lo unificó y le dijo, elijan ustedes, Cristo o Belial. ¿Quieren ser como Cristo o como Belial? Las dos cosas no. Entonces en el Nuevo Testamento Belial se transforma en sinónimo de Satanás. Es el mismo término que Satanás. Cuando se habla de él se está hablando del diablo. Algunos en la historia le decían, sí, es un demonio que siguió a Satanás. Es la figura de Satanás. Entonces usted tiene que definirse en su vida. ¿Se va a comportar como un hijo de Dios o va a hacer algunas diabluras por ahí? Dice Pablo, ¿qué concordia hay? ¿Qué armonía hay? ¿Suena igual un cristiano que un hijo del diablo? ¿Suena igual la música de la iglesia que la música del mundo? No debería. Pero ¿en cuántas iglesias hay música mundana? Es más, los mundanos vienen a la iglesia. Y los cantantes que triunfaron en el mundo no se cambiaron sus nombres y se metieron en las iglesias. Muchos de esos, cantando sus mismas canciones. Y hay algunos ejemplos de acá y nombres de famosos y todo eso. Pero quiero que note algo más de eso, hermano. Dice la palabra de Dios aquí, en 2 de Corintios capítulo 6. Estamos en el versículo 15. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Y ahora ponga atención. Y dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Sabe que esa palabra que aparece ahí, parte, en el idioma griego, es la palabra que nosotros le llamamos herencia? O sea que la pregunta está diciendo, ¿qué herencia tiene un creyente con un incrédulo? ¿Hay una herencia similar? Algunos traducen bien esa palabra parte, se puede traducir como botín, no botín de fútbol, no, chutera, no, botín. ¿No? Los ladrones roban un banco y dicen, este es el botín, ¿no? Entonces la pregunta que corresponde ahí es, ¿qué botín nosotros compartimos con el incrédulo? Porque nuestro botín es la vida eterna. Y el de ellos es el infierno. ¿Qué parte Cristo con Belial? ¿Qué herencia tenemos los creyentes con los incrédulos? Ninguna, no heredaremos ninguna cosa igual. Ellos tienen un destino de perdición. Cristo consiguió un destino de salvación para nosotros. Pero esos incrédulos son simpáticos, son gente buena. Tenemos que nosotros establecer contacto, hágalo a través del mensaje del Evangelio. Hábleles de Cristo, de la salvación. Si tanto los ama y los admira, háblenles de la salvación. Porque si ellos están en esa postura y nosotros en la posición de salvación que tenemos, no tendremos ninguna herencia juntos en el futuro, no tendremos ningún botín compartido. Nuestro botín es la vida eterna que Cristo consiguió. El de ellos es el lugar de tormento. Esa es la herencia que a ellos les espera. Es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 9, que hace muchos años yo prediqué ese mensaje. Dice, cama de gusanos y frazada de gusanos. Él estaba profetizando de cómo iba a ser el día que el diablo entrara en el infierno, y dice que los reyes ahí le decían, pero como tú también te debilitaste y viniste a ser como uno de nosotros. Dice que los reyes se van a preguntar eso cuando vean al diablo llegar al infierno.
Y le van a decir, porque tú te espera cama de gusanos y frazada de gusanos. Esa es la herencia del incrédulo. Pero para usted y para mí es la vida eterna que Cristo consiguió. Por lo tanto, el creyente y el incrédulo, hay que trazar una línea de separación. Y así fuimos avanzando y vamos llegando hasta el final. Segunda de Corintios capítulo 6, hermanos, todavía. Dice ahora el verso 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué es el templo de Dios? Nosotros. Y a veces, hermano, me hace dudar este pasaje. Porque el ídolo, ¿qué es? El ídolo es muerto, apagado, callado, ahí está, duro. Y a veces en la iglesia aquí, los hermanos te decir, ¿están ahí, hermanos? Es el que preside, hoy creo que lo dijeron 2 veces. Están ahí, porque estamos ahí como los ídolos. No, hermanos, somos del Dios viviente. El día que Cristo nos salvó, si quiere lo leemos, si no se lo recuerdo, dice 1 de Corintios 6, verso 19, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios? Y después agrega Pablo, porque comprado fuiste por precio. ¿Qué precio? La sangre que Cristo derramó en la cruz. Y agrega Pablo, dice, y ya no soy vuestro. No, vamos a leer eso, hermano, porque si no, no se pierda este capítulo 6. Tenga su manito ahí y acompáñeme a 1 de Corintios capítulo 6. 1 de Corintios capítulo 6. Vamos a tener la respuesta a esta pregunta, si hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Notemos bíblicamente qué es el templo de Dios. Algunos dirán, el que le ingenió David, que lo llevó adelante Salomón. Dirán, es aquel templo que a los Herodes le llevó 80 años reconstruirlo. El templo de Dios es el que derrumbaron los romanos. Pero en el Nuevo Testamento, entérese quién es el templo de Dios. Dice aquí, 1 de Corintios, capítulo 6, verso 19. 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ahora dice que nuestro cuerpo, hermano, es el templo del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí es Dios. ¿El Espíritu Santo es Cristo? Sí es Cristo. Ellos son la misma persona. Es el Dios trino manifestado en una persona, en Cristo. Es lo que Jesús le dijo a Felipe. Cuando Felipe, el discípulo, le preguntó, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, pero Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, cuando se desarrolla la oración intercesora de Jesús, versos 21, 22, dice, yo y el Padre, uno somos. Y ahora dice que el cuerpo de ustedes y mi cuerpo, que fue salvo por Cristo, somos templo del Espíritu Santo. Dios vino a morar en nosotros. Pablo dijo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando yo me vaya, vendrá el Consolador y Él morará en vosotros. El Espíritu Santo, Dios adentro nuestro, hermanos. Y Pablo le dice a los corintios, y a nosotros en esta mañana, dice, ¿cuál es la relación, dice él ahí? O el acuerdo, el arreglo entre el templo y los ídolos. Y otra vez la respuesta es ninguna. ¿Y por qué estamos ensuciando el templo de Dios nosotros? Porque cada vez que pecamos, estamos ensuciando el templo de Dios. Y cuando hay pecado hay que sacarlo, porque hay que limpiar el templo rápidamente. Siempre tiene que estar bien. Dios tiene que estar cómodo dentro de nosotros, hermano. Porque si somos una máquina de pecar, hermano,
Dios va a estar bien incómodo adentro de nosotros, porque Él no se va de adentro nuestro. Somos el templo del Espíritu Santo. Dios viene a ser morada en nosotros. Por eso, mis hermanos, nosotros no podemos tener acuerdo con los ídolos. Y alguno tiene que pensar seriamente, ¿me quedó alguna virgencita del pasado? Hagamos la lista: Copacabana, Cupiña. ¿Cuántas virgencitas? La de Oruro, la virgencita del Socavón y todo. Vírgenes por todos lados. ¿Y cuántos santitos teníamos ya? El santito tal y tal otro, y hasta el equeco y los amuletos. Y yo tengo que revisar, porque no tiene que haber nada de eso en mi vida. No tiene que haber nada. No hay ningún acuerdo entre el templo del Dios vivo y los ídolos muertos, que son imágenes de yeso, de madera, de hierro, de cemento, de lo que sea. Todos los materiales con que se construyen los ídolos no tienen vida. Y nosotros pertenecemos al Dios vivo. ¿Se acuerda cuando Pablo le escribió a Timoteo y le dice, otras cosas te las diré en persona? Dice, esto te escribí para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de ¿qué? Le dijo, del Dios viviente. Y nosotros estamos formando parte de la iglesia del Dios viviente. No hago caminata a Luján. No le rindo culto a las alacitas, no le hago peticiones a las alacitas, porque no hay acuerdo entre el templo del Dios viviente y los ídolos. ¿Quiere escuchar algo grave, grave? Solamente lo vamos a leer juntos. Me hubiese gustado estudiarlo en profundidad el tema, pero solamente lo
En las tinieblas. ¿Dónde más? En Belial. ¿Dónde más? En los ídolos. No toquéis jamás ninguna de esas cosas. Dice, y no toquéis lo inmundo, dice el Señor. Y yo os recibiré. Y yo os recibiré. Y algunos dicen, ¿por qué Dios no escucha mis oraciones? ¿Por qué no tengo llegada a Dios? Porque tengo que revisar mi vida, porque debo andar tocando lo inmundo por ahí, coqueteando con lo inmundo. Dice Dios, salid, abandone ese estilo y vengan a mí, dice el Señor, y yo los recibiré. Y ahora mire que era lo único que quería comentar para cerrar. Dice el verso 18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios, seré para vosotros por Padre. Van a sentirme a mí como Padre. Algunos dicen, predicador, puede orar por mí porque yo oro y Dios me resulta lejano. Hermanos, cuando nosotros andamos bien, sentimos la presencia de Dios como Padre, sentimos sus abrazos tiernos, sentimos sus caricias, sentimos su acompañamiento, sentimos su voz de aliento. No hay un Dios lejano, es nuestro pecado lo que aleja a Dios de nosotros. Por eso dice, salid del medio de ellos, no toquéis lo inmundo. Ese grito, hermanos, ese grito, salid del medio de ellos, se escuchó en Babilonia. Cuando Dios vio a su pueblo, cuenta el Salmo 137, estaban a la orilla del río, todos tristes, llorando. Las arpas estaban colgadas en los sauces. Y los babilonios venían y le decían, cantadnos aquellos salmos. Y ellos estaban allí como resultado del pecado, de la desobediencia. Y el pecado, hermano, nos abate, el pecado nos humilla, el pecado nos aplasta, nos saca las ganas de vivir. Cuando el profeta Ezequiel los vio allí en las orillas del río Quebar, todos tristes estaban también. Y dice Ezequiel, yo fui y me senté en medio de ellos. Ahí fue el predicador. El pecado nos abate. Y Dios gritó en el pasado y hoy vuelve a gritar, salid, salid del medio de ellos. Salgan de ese sistema que los absorbe, que los asfixia. Ese sistema que los ahorca. Salgan de eso, vengan a mí, dice Dios. Vengan a mí y yo los recibiré. Y yo los recibiré. Evitando el gran contagio. Y tenemos que nosotros, hermanos, movernos. Cuando una enfermedad aparece en nosotros, rápido vamos ahí. Primero auxilio que tengo en la farmacia de mi casa. Casi todas las casas tienen una farmacia, ¿no? Este para la gripe, este para los riñones, este para la tos, este jarabe. Hermanos, cuando tenemos una enfermedad producida por el pecado, vamos a Dios. Él tiene la medicina, Él tiene el remedio. Él va a ayudarnos a evitar el gran contagio. Había ahí una gente, eso no tenía pensado para este mensaje, pero había una familia en la Biblia, la familia de Coré, que resistieron al liderazgo de Moisés y de Aarón. ¿Y sabe qué, hermano? Esa gente hizo barbaridades. Y un día Dios abrió la tierra y se los tragó a todos esos. ¿Conocían esa historia? Oh, Dios abrió la tierra y los tragó. Otra vez el pecado apareció en el campamento y apareció fuego de Dios, hermano. Y tuvo que Moisés correr y pedirle a Dios clemencia por su pueblo. El pecado es contagioso. Los hijos de Coré contagiaron a mucha gente. Miles murieron. El pecado es contagioso. Pero estos principios que Pablo le dio a los corintios y a nosotros en esta mañana van a evitar el gran contagio. Y vendrá un aluvión de bendición sobre nuestra vida. Salid del medio de ellos. No toquéis lo inmundo y yo los recibiré, dice el Señor. Qué bueno es Dios, ¿no? Nos puso en esta mañana otra vez frente a una gran oportunidad. A una gran oportunidad y una gran decisión.
de apartarnos de todo y de venir delante del Dios viviente. Y dice, yo seré para vosotros como padre y ustedes me serán como hijos. Hablemos con Él. Padre, te damos tantas gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias por ese espíritu que había en el apóstol Pablo para predicar, para enseñar, para ir con la verdad hasta el hueso, Señor. Y esa verdad nos toca y nos conmueve y nos pone ante la realidad de que tenemos un alma enferma por causa del pecado, que no abandonamos. Estamos allí, Señor, como un socio de ese pecado. Pero sabemos que la sangre de Cristo puede limpiarnos y abrirnos una vez más el camino, una comunión contigo, Señor. Que podamos entender cuánto nos beneficia esa comunión contigo, Padre Santo. Ayúdanos hoy a recorrer ese camino de la reconciliación, de venir delante de ti buscando un nuevo perdón y una profunda comunión. Hoy venimos también a recordar la muerte de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí el logro mayor, el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna de nuestra alma. Y hoy venimos con gozo a la mesa de comunión para encontrarnos contigo, Dios, y para expresarte la gratitud, porque al tercer día tú has levantado de entre los muertos a tu Hijo amado. Y hoy tenemos la esperanza, la certeza plena de que viviremos aún con Él, conforme a su promesa. Bendice tu palabra, bendice cada alma aquí en este lugar. Y bendice a aquellos que van a oír el mensaje a la distancia. Que les alientes en sus corazones a tomar la gran decisión de salir del medio de esas cosas, apartarse, no tocar más lo inmundo y abrazar la santidad en una plena comunión contigo, Señor. Bendice tu palabra, bendice cada vida aquí. Todo lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Si nos ponemos de pie, hermano, mientras acomodamos aquí la mesa de la comunión, vamos a estar cantándole al Señor. Hermano Josué.